Bueno, profe, este es el problema número 4 que dice que, bueno, para la red de la figura 11.48, la cual es esta, tenemos que determinar la impedancia total, el voltaje que pasa sobre B1 y, bueno, el voltaje 1 que aparece entre la resistencia 1 con la regla divisora de voltaje. Determina la corriente I1 que pasa por esta parte, por este nodo, y determinar la corriente IS, ¿no? Que es la I total que va acá. Entonces, primero lo primero, vamos a ordenar nuestros datos de manera todas paralelo para que no se nos haga más complicado. Pero bueno, de todos modos todas las ramas están en paralelo. Así que bueno, vamos a sacar las correspondencias de Z en cada dado. Digo, cada equivalencia, que bueno es Z1, que es esta, es la de 2 menos 2J, que es 2.82 ohms con un ángulo de menos 45 grados, 10 ohms con, bueno, este es 10 ohms, esta es la resistencia que está aquí sola, y Z3, que es 3 menos 3J, es igual a 4.24 con ángulo de menos 45. Entonces vamos a hacer un paralelo de 3, que es multiplicar las tres variables sobre la suma de la combinación, por ejemplo, Z1 por Z2, Z2 por Z3 y Z1 por Z3. Después de eso, organizar todos los datos. Es un poco tedioso, desafortunadamente, pero bueno, después de eso nos quedará un resultado de ZT es igual a 1. Bueno, primero toda la parte de abajo la vamos a dejar en polar para que así no se nos haga tan complicado. También la parte de arriba, de hecho, y ya al final nada más vamos a tener 120 sobre 76.65. Lo hacemos la división y sale a 1.51 con un ángulo de menos 38.8. Ese es el inciso A, la impedancia total. Ahora, para nuestro punto B dice que determinemos el voltaje B1, que es por R1. Entonces la regla de división de voltaje nos explica que voltaje va a ser igual, al voltaje en la resistencia querida va a ser igual a voltaje total sobre la resistencia en la cual vamos a necesitar ese voltaje sobre la ZT, que es la resistencia total. Y bueno, esto son 60 volts multiplicado a 2 ohms con ángulo cero porque es una resistencia, y el ZT, el cual en este punto son 2.828 ohms con ángulo de 45, que es Z1, que es esta parte de acá. Y esto nos va a dar un total de 42.43 volts con un ángulo de 45 grados en B1. Y ese cumple la norma del punto B. Ahora vamos a tener el inciso C, el cual es muy sencillo. Y vamos a hacerla con la regla conocida, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad. Pero bueno, esto es porque nos pide la intensidad, entonces sería voltaje sobre la Z3, que es la resistencia que estamos pidiendo, pero bueno, no es resistencia en sí, esa es la equivalencia. Y son 60 volts sobre 4.24 con ángulo de menos 45. Esto nos da un total de 14.14 amperes con un ángulo de 45 grados en I1, que es la parte que es este nodo, el nodo de esta parte de la rama, que son estas tres combinadas. Y ya para finalizar el problema nos pide que IS, que es la I total, que esto bueno se calcula de la manera más sencilla, voltaje sobre ZT sobre la impedancia, la impedancia total, y eso nos va a dar a 60 sobre 1.51 ángulo de menos 38.8. entonces el resultado sería 39.73 amperes, ángulo de 38.88 en IS, y eso sería prácticamente todo de un problema bastante sencillo.